tal amigos de 6 a 9? Buenos días. Nos acompaña esta mañana para la entrevista política Pedro Cateriano. Ustedes lo conocen, él ha sido presidente del Consejo de Ministros, congresista también tiempo antes de eso, y es además un viejo amigo. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Buenos días, Mario. Encantado. Por lo que acabamos de escuchar, parece que la Fiscalía le cree a Jorge Barata. Me refiero a la intervención en las casas de Yoshiyama y de Bedoya Camere. ¿Tú le crees a Jorge Barata? Bueno, hay elementos de juicio que nos llevan a concluir que estaría dando una versión cierta. ¿Por qué razón? Porque él se ha acogido a la colaboración eficaz en Brasil. A la delación premiada. A la delación premiada, ¿no? Y está obligado a decir la verdad. Entonces no tendría sentido que esté arriesgando esa condición jurídica y mentir, ¿no es cierto? Porque en esa diligencia en el Brasil han participado autoridades de ese país. Mentir no tendría sentido. O sea, el costo es muy grande de mentir. Eso Así por es. un lado. Pero y de otro lado, era casi imposible que él rectificara lo declarado por Marcelo Odebrecht, ¿no? Y bueno, al final, Alan García, que exigía que le pregunten, Barata respondió. Le preguntaron. Le preguntaron y respondió. Sí. Pero además algo que todos sabíamos, ¿no? Que Odebrecht tiene una cercana vinculación con Alan García de décadas. Ahora, $200.000 suena poco para lo que... Suena poco, pero bueno, este es el comienzo. Aún no se ha preguntado, por ejemplo, sobre el tema del tren eléctrico. No, me refiero específicamente al aporte de campaña. Bueno, que lo ve lavado de activos, ¿no? Sí, que lo ve lavado de activos, pero en todo caso, sobre temas en los cuales Odebrecht ha dicho que se han pagado sobornos y está incluido el tren eléctrico, hasta ahora no se ha preguntado absolutamente nada. Y parece que hay cerca de $20 millones en el Banco de Andorra, absolutamente congelados, y parece que... Sin dueño. Sin dueño, efectivamente, sin dueño. Están haciendo interés sin dueño. Ese interrogatorio va a ser muy interesante. ¿Por qué razón? Porque Barata sabía que el que mandaba en el gobierno de García no era ni Alba Castro, ni Velázquez Quisquén, ni del Castillo. Todos sabemos que el que mandaba era Alan García. Y con esa relación de confianza que tenía con García, ¿por qué nunca le advirtió, le insinuó que tenía problemas, ¿no? Eso formará parte, sin duda alguna, del cuestionario que en algún momento se le formulará a Barata. Pero así como, digamos, te resulta verosímil lo dicho por Barata a propósito del APRA, de Fuerza Popular, también te resulta verosímil a propósito del nacionalismo. Por supuesto. O sea, ¿tú también crees que le ha dado los 3 millones que dice a...? Cuando Odebrecht en un primer momento señaló que había financiado al Partido Nacionalista, a la candidatura de Ollanta Humala, yo en ese momento percibí que estaba dirigida la acusación contra Humala. Pero yo recuerdo en este canal cuando me entrevistó Sol Carreño, a raíz de la declaración de Odebrecht, que involucraba a todos los candidatos, a los principales candidatos, ¿no? En ese momento tuve la certeza que el financiamiento había sido para todos. Pero si hacemos una revisión de lo que viene pasando, siempre es interesante escuchar las declaraciones de los congresistas apristas, ¿no? Anoche este gran jurista nacional llamado Javier Velázquez Quisquén decía que había leído las declaraciones de Eso lo Nakazaki. Está diciendo Ponsorna. Bueno, interprétalo como quieras, pero... No, digo, pregunto, no, no es una opinión mía, pero estoy tratando decía que había leído las declaraciones de Nakazaki y que ahora se daba cuenta que el financiamiento ilegal de las campañas no era delito. Es decir, cuando no estaba involucrado el jefe de su partido, cuando se trataba de un adversario, sí era delito, además era lavado de activos, etcétera. Ahora vemos un viraje. Cuando se comentaba de la presentación de la moción de vacancia, Mulder decía que no iban a ir con la izquierda, ¿no? Y bueno, ahora son unos entusiastas parlamentarios que apoyan la moción de vacancia. ¿Por qué será?
porque sin duda alguna el hecho de que Barata haya involucrado directamente a Alan García a través de, mejor dicho, a la campaña electoral de Claro, Alan García. indirectamente a Alan García, pero la bueno, campaña pero, está así. claro, Sí. porque en esta ocasión ya no tienen la disculpa de no son apristas cuando aparecieron los sobornos de los ex colaboradores cercanos, los viceministros del segundo gobierno de Alan García. ¿Cuál fue el lema de la defensa? No son apristas. Ahora no pueden decir que Alba Castro no es aprista. Tampoco pueden decir que no es cercano a Alan García, ha sido ministro y colaborador en sus dos gobiernos. En su primer gobierno fue vicepresidente. Claro. Y bueno, empiezan a aparecer placas por todas partes, sobre todo en el norte, de obras financiadas por la Fundación Odebrecht con la participación de Alba Castro y del expresidente García. Entonces, será muy interesante también la acción de la justicia en este caso. Igualmente con Keiko Fujimori, ¿no? Ahora, por el momento no tienen investigaciones abiertas por esto Claro. último, ni Keiko ni Alan García. Es probable que las tengan próximamente. Bueno, ¿Crees tú que la ley es igual para todos, es decir, Sí. si para algunos... Y Toledo también, por supuesto. Bueno, sí. Toledo está en una situación No, pero muy Toledo, complicada, quiero ¿no? decir por esta nueva información, y Ah. por supuesto el presidente Kuczynski también. Naturalmente. ¿Deberían ellos tener a tu juicio también prisión preventiva? No. ¿O no debería tener No, ninguno? Yo creo que, y me reitero en esto, Sí. que la prisión preventiva vulnera derechos constitucionales como son la presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho a la defensa. No es lo mismo defenderte en libertad que ejercer tu defensa desde la prisión. Y si hay disposición de colaborar, la Fiscalía y también el Poder Judicial deberían evaluar en cada caso, ¿no es cierto?, las prisiones preventivas. La información es importante, presumo que entonces tú consideras positiva en general la idea de la delación premiada o de la colaboración eficaz. Bueno, Te le pregunto porque el presidente Kuczynski se ha lanzado en contra de eso hace 2 días. Cuando fui diputado, Sí. conjuntamente con Fernando Olivera, Lourdes Flores, Fausto Alvarado, impulsamos este tipo de recursos, medidas sí. o recursos, porque no te olvides que el soborno por el depósito de nuestras reservas en el BCCI en Panamá, que ocurrió en el primer gobierno de Alan Selva García, Negra, sí, claro. Claro, se descubrió, Gracias. el fiscal de Nueva York, Robert Morgenthau, lo descubrió gracias a estas delaciones. Y entonces, ¿qué te parece que el presidente se haya Bueno, lanzado yo de creo pronto? que es un desatino del presidente, ¿no? No, en este caso no coincido con él. Es un desatino al que lo arrastra la situación de una probable nueva moción de vacancia. Bueno, creo que es nuevamente una situación complicada para el presidente Kuczynski. Yo me ratifico en mí mismo. ¿Tú has vuelto a tener contacto con él desde la experiencia que acabó con... Sí, en una oportunidad me he reunido con él ¿Hace poco? hace poco a pedido de él. ¿Ha sí. pedido de él para explicarte el... Bueno, fue una reunión en donde él me explicó sus puntos de vista y yo ratifiqué los míos. Naturalmente no he cambiado un milímetro en mi punto de vista político. Y nada, y terminó en eso la reunión. No Bueno. te pidió asistencia ¿Ah? adicional. No, de ninguna manera. No. Fue un diálogo amplio, no fue un diálogo tampoco, digamos, cómodo. Pero bueno, si uno es convocado por el presidente de la República, creo que tiene la obligación Claro, de fue un acudir. diálogo educado, por lo menos, entonces. Sí. Pero cada uno con su punto de vista. En fin, se presenta aparentemente esta nueva situación de moción de vacancia. ¿Cómo ves tú, digamos, el entorno político de la nueva moción? ¿Tú crees que es más probable o menos probable de que salga adelante en el Congreso la moción que la vez pasada? Veremos qué trabajo están haciendo Alberto Fujimori y Kenji estamos Fujimori. viendo, Parece ¿no? que le están mandando mensajes de alerta a la señora Keiko Fujimori. Sí. Pero en todo caso yo coincido con lo que ayer expresaba Gustavo Gorriti, ¿no? Quienes más interesados están en el caos, en el ambiente de inestabilidad, para cautelar los intereses de Keiko Fujimori y de Alan García, es el fujiaprismo, ¿no? Yo creo en ese sentido que un ambiente de inestabilidad política es
lo que están buscando ellos, para evitar que la acción de la justicia presione o haga una labor, porque Hamilton Castro, dicho sea de paso, deja mucho que desear su labor como fiscal, ¿no? Pero en todo caso, eso es lo que pienso. Claro, ¿no? Que Hamilton puedan... Castro dice que investiga corrupción, Sí. A diferencia del lavado de activos, Sí. que es Entonces, aquello yo creo que ellos acabamos de ver buscan ahora, la sí. presión política para intentar que acceda Vizcarra y de esa manera tener a un presidente absolutamente controlado y mandar un mensaje político. Es decir, nosotros vacamos al presidente, no tenemos ningún problema de Claro. vacar al fiscal de la nación. Para que escarmienten, digamos. Para un escarmiento generalizado. Sí. Y de otro lado vemos que también el fujiaprismo ha vuelto a la carga contra el Tribunal Constitucional, y ya no solo es contra el doctor Eloy Espinosa, sino ahora también contra el doctor Blume Fortini. Entonces, el escenario que parecía congelado... Ayer circuló una información que después ha sido desmentida sobre Blume. Bueno, pero Sí. los desmentidos Sí. no les interesa al fujiaprismo. Sí. ¿No? Ellos actúan por consigna política, por Sí. conveniencia e interés de sus líderes. Entonces lo que vemos es que ese ambiente o ese escenario que estaba congelado en diciembre, de la vacancia, de las acusaciones contra el Tribunal Constitucional y de la amenaza contra la Fiscalía, vuelve a ser el escenario ideal para el fujimorismo y el aprismo para proteger a sus dos líderes, Keiko Fujimori y Alan García, en esta ocasión ya, a pesar de que negaron en múltiples oportunidades, involucrados en el escándalo Odebrecht, ¿no? Digamos, terminado el verano, se acabó el recreo, empieza la nueva legislatura y todo esto comienza a latir de nuevo. Esa es más o menos la sensación. Pero Sí. al final esto se reduce a un asunto de votos en el Congreso. Así es. Y esa es una cuenta angustiada que hacen debajo Sí, de la mesa. pero también a un ambiente de inestabilidad política y de inseguridad jurídica para el país. Ujú. ¿Tú sigues pensando que es indeseable, sería indeseable, Bueno, que deje por una razón u otra Pedro Pablo Kuczynski la presidencia? Lo que yo creo, a ver, si hacemos una evaluación o un Costo-beneficio, ranking de, no, sí. además un ranking de mentirosos, ayer por ejemplo, ha mentido, decía Velázquez Gesquén, ¿no? Ha mentido Kuczynski. ¿Y cuál fue el rasgo distintivo de Alan García? No en su primer periodo, en sus dos mandatos. ¿O cuál fue la conducta de otros presidentes? El dictador Fujimori fue un presidente que decía la verdad, que permanente en su trabajo con Montesinos le hablaba con la verdad en la mano al pueblo. No. Hoy día argumentan, debido en muchos casos a la amnesia política existente en algunos sectores, a este tema. Pero el más grande delincuente y mentiroso que hemos tenido ocupando Palacio de Gobierno ha sido Alberto Fujimori, sin duda alguna. Que Entonces, empezó con el bacalao, acuérdate. Sí, lo recuerdo nítidamente. Te preguntaba, ¿tú sigues pensando que perdemos más que de lo que ganaríamos con un alejamiento de Pedro Pablo Kuczynski de la presidencia? Yo lo que pienso es que lo que hay que respetar es la Constitución. Ah, no, sin duda. Entonces, si no respetamos la Constitución, rompemos el Estado de Derecho. Y ahora resulta que supuestamente, de acuerdo al texto constitucional, el único funcionario protegido, porque no se le puede acusar constitucionalmente durante su mandato, es el presidente de la República, vía la vacancia. Prácticamente lo que está haciendo el Parlamento es aplicar un voto de censura que existe en el sistema parlamentario puro Sí, contra el jefe de conversábamos gobierno de eso la última vez, y sí. no en el sistema semipresidencial como el nuestro, ¿no? Ahora, si llegase Vizcarra efectivamente a ejercer la presidencia, ¿tú te imaginas que sería un presidente como el que has descrito, un presidente rehén por lo menos de sus miedos, de lo que podría hacerle una nueva mayoría congresal? No me gusta vaticinar, ¿no? Pero lo hemos visto como ministro de Estado y en realidad no es que precisamente salió aplaudido por esta mayoría parlamentaria fujiaprista. Todo lo contrario. El fujiaprismo, cuando Vizcarra fue ministro, lo que hizo prácticamente fue demolerlo, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa. ok. Volvamos a las declaraciones de Barata, que me parece que es lo más noticioso que ha ocurrido últimamente. Hemos hablado de cómo esto complica la candidatura de Alan García en el 2006. ¿Cómo complica la de Keiko Fujimori en el 2011? Bueno,
tampoco se puede decir que Jaime Yoshiyama es un extraño, que no lo conoce. No, era secretario ¿no? general del partido y representante legal. Y una de las personas más cercanas a la señora Fujimori a lo largo de estos años. No es que se trata de un heladero parroquiano que pasó por su casa y le pidió una cooperación. No, era un hombre de absoluta confianza que manejaba su partido hasta que lo reemplazó Joaquín Ramírez, ¿no? Pero indudablemente es... Y a uno le robaron la casa de la computadora y al otro el taxi. Sí. En el taxi. Entonces la información a recabar va a costar. Pero creo también que dependerá del trabajo de la Fiscalía, ¿no? Es un hecho grave y estaremos vigilantes a lo que haga la Fiscalía y el Poder Judicial, naturalmente. Ahora, hay un patrón en la respuesta de Kuczynski, de Keiko, de García, es decir, que trata de restringir a un territorio muy personal la responsabilidad de esos donativos, ¿no? Dice, bueno, yo, Pedro Pablo Kuczynski, no he recibido nada, vayan a preguntarle a la embajadora, ¿no? Alan García dice, yo respondo por mi vida, por mis actos, quiere decir no respondo por los de otros. Y en el caso de Keiko dice, a mí él no me dio nada, Barata certificado, que nunca... Y harán sus descargos los señores Yoshiyama y Bedoya Cameri, ¿no es cierto? ¿Qué cosa configura ese patrón de conducta? Bueno, un candidato presidencial... ¿Es verosímil que no se entere? No es verosímil. Un candidato presidencial es informado, el que maneja las finanzas le reporta, ¿no? Es un tema que por lo general no lo realizan, es decir, el tema del levantamiento de fondos no lo realizan directamente los candidatos a la presidencia, o sea que es normal que vayan emisarios o gente de confianza o gente creíble, ¿no? Entonces, en ese sentido, la afirmación de Barata tiene credibilidad. Y si no se enteran es porque no quieren enterarse. Porque no quieren enterarse o porque es decir, puede haber ocurrido también. Pero puede haber ocurrido, Alan García no decía, yo respondo por mí. Bueno, pero sabemos que el Partido Aprista es una organización disciplinada, entonces que el candidato presidencial no conozca el financiamiento es bien difícil de creerle a García. ¿Puede haber ocurrido, decías? Puede haber ocurrido que ese dinero se quede enredado entre los intermediarios. O como dicen algunos, hubo aduana, es decir... Hubo aduana, eso es lo que estoy... Te dan 2 millones y mira, acá te han dejado $150.000. Puede haber ocurrido eso, pero eso formará también parte de la investigación fiscal y judicial, naturalmente, ¿no? Y se supone que va a haber un siguiente interrogatorio a Barata, sí llevado adelante por los fiscales que investigan corrupción de funcionarios. ¿Crees que ese va a ser la pieza final? A ver, si ahora el fujiaprismo empieza a decir que el financiamiento ilegal de las campañas no es delito, porque esa es la manera que van a tener para defender a Alan García, están dando un giro completamente radical. Es también el argumento que han esbozado desde la defensa de Humala y Nadine, Nakazaki, ¿no? Sí, ellos han dicho, no hemos recibido la plata, pero si lo hubiésemos recibido no sería delito, que es una manera inquietante de argumentarlo. Pero es algo que no esgrimían ni fujimoristas ni apristas, no digo hace una semana, hace 48 horas, ¿no? Entonces, si ese va a ser el modo de pensar o el criterio jurídico que va a imperar, lo que van a tratar es de aguar la sopa. Por esa razón es importantísima la acción de la justicia en el caso que tú estás mencionando. Es decir, ya sabemos que se han pagado sobornos por la IRSA Sur en el caso del gobierno de Alejandro Toledo. Ya sabemos que se han pagado sobornos por el proyecto del tren eléctrico en el segundo gobierno de Alan García. Lo que requerimos ahora es ir al fondo de la verdad y que tanto Barata como Odebrecht
digan revelen lo que ha acontecido realmente en el país, ¿no? Eso es fundamental. Muy bien, Pedro. Muchas gracias por la conversación. Buenos El tiempo días. se nos agotó, pero esperamos tenerte próximamente aquí para volver a Gracias. conversar. Eso fue todo por hoy, pero mañana nos vemos aquí en De 6 a 9. Buenos días.